Llegó el momento para En Contexto. Vamos a profundizar, analizar uno de los principales hechos del día. Por eso doy la bienvenida a nuestra compañera Elmaría Angulo. ¿Qué tal? Feliz viernes para ti, Juan. Feliz viernes también. Uno de los hechos del día pasa, como no, por lo que ocurre en esta cumbre de Naciones Unidas en la COP30. Vamos a entrar en las implicaciones, en retos de este evento. ¿A qué apunta la comunidad internacional en este encuentro? ¿Por qué Brasil? ¿Y cuáles son los desafíos sobre la mesa? Como ya lo hemos visto en oportunidades anteriores, cada conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático tiene su propia lucha. Este encuentro, que se realiza de manera anual desde el año 1995, con excepción de las restricciones por la pandemia, lo que busca es que las naciones firmantes de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático se sienten a revisar qué tanto se ha cumplido, retrocedido o estancado lo pactado para hacerle frentes a la crisis climática. Ahora bien, este año se realiza en Brasil, lo que constituye un giro hacia la Amazonía y el llamado pulmón verde del mundo. Luego de su realización en 3 países vinculados de manera cercana tanto a la extracción como a la comercialización petrolera, como lo son Egipto en la COP27 del año 2022, Emiratos Árabes Unidos con la COP28 en 2023 y Azerbaiyán con la COP29 el año pasado 2024. Que tras estas cumbres se vuelva la mirada hacia el territorio brasileño marca, Juan, un giro simbólico hacia la discusión centrada en la justicia ambiental y la transición ecológica. ¿Por qué? Porque se abre el debate sobre la relación entre la naturaleza y el clima. Esto en un contexto en el que precisamente la Amazonía tiene un rol ambiental insustituible al ser la porción del planeta que absorbe cerca del 15% del dióxido de carbono emitido a nivel global, lo que contribuye a la regulación de los patrones climáticos. Pero a pesar de ello está amenazada por el aumento de la temperatura, los incendios, la deforestación y la minería ilegal. A diferencia de un único tema central, esta COP30 pretende abordar distintos desafíos. Algunos de ellos son poner en el centro la importancia de la protección de los bosques, retomar el análisis sobre los derechos de los pueblos indígenas y hacer también un balance sensato sobre los 10 años del Acuerdo de París, tanto lo que se ha cumplido como lo que no. En este caso casi es más lo que no se ha cumplido, desafortunadamente. Tenemos claros los desafíos, vamos a profundizar en lo que es el contexto, porque se sabe que en estos últimos 3 años hemos tenido temperaturas de récord nunca antes registradas. ¿Qué se espera que salga de esta cumbre específicamente en este tema? Bueno, pues el aumento de la temperatura, que en los últimos 3 años ha registrado récords históricos de elevación, plantea un escenario convulso y urgente para el desarrollo de la COP30, que se extenderá hasta el 21 de noviembre. Y no es para menos, ya que lo hemos visto en 2023, 2024 y 2025. Son datos que los expertos describen como los peores de la historia. Es decir, Juan, en palabras más, palabras menos, los 3 años más calurosos de todos los tiempos, lo que se ha evidenciado en olas extremas de calor, el aumento de la temperatura de los océanos, la intensificación del blanqueamiento de los corales y el incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Al respecto, líderes como por ejemplo Antonio Guterres, quien es el secretario general de la ONU, han sido claros al responsabilizar de estos efectos a las industrias que a su juicio obtienen ganancias cada vez más altas a expensas de la crisis climática. Ante esto, lo que se espera que salga de esta cumbre específicamente en este tema es que los líderes de las naciones participantes logren, como lo indicó de hecho hace algunos días el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, es que se pase de la palabra a la acción y que firmen compromisos que vayan más allá de las letras, que se traduzcan tangiblemente en acciones que frenen el impacto del cambio climático ante el avance acelerado de sus efectos. Otro de los puntos clave de la COP30 en Belén es el llamado Fondo Bosques Tropicales, idea del gobierno anfitrión, del gobierno de Brasil. ¿De qué se trata y cómo funcionaría? Así es, Juan. De hecho, el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, en efecto, como bien lo indicas, es clave en el marco del desarrollo de la COP30, porque lo que busca es implementar un modelo que permita que los países que se encargan de la protección de los bosques tropicales sean remunerados por ellos y que también logren contar con los recursos
recursos necesarios para adelantar acciones de salvaguarda. Se trata de un esquema ideado por el gobierno de Brasil que tiene como objetivo captar el capital necesario para garantizar los recursos para las naciones con este tipo de bosques. De acuerdo con lo indicado por el mandatario brasileño Lula da Silva, quien fue el encargado de presentar este instrumento financiero, este fondo representaría beneficios para quienes durante siglos han cuidado las zonas verdes que regulan la temperatura global, en lo que es descrito como una apuesta por el capitalismo verde. Lo que hace este modelo es incluir también a otras naciones con amplia riqueza selvática, como por ejemplo el Congo o Indonesia, en torno a este esquema en el que los inversores serán cruciales. En concreto, ¿qué es lo que representa para Brasil este fondo? Teniendo en cuenta que su territorio tiene el 60% del mayor bosque tropical del mundo. Lo que hace es ponerle fin a lo que es Juan llamada como la era de las donaciones, para proteger los ecosistemas y darle claridad al panorama financiero en el manejo de los bosques, que recordemos son los que absorben las emisiones nocivas de los países desarrollados. Ya lo adelantabas, María, se cumplen 10 años de los acuerdos de París, es el marco bajo el cual coincide esta COP30. ¿Cuál es el panorama? En efecto, tras una década de la firma del Acuerdo de París, a lo que apuntan los expertos es, aunque las metas establecidas de cara al año 2035 evidencian en efecto algunos avances, la realidad es que no basta. El progreso de lo pactado todavía figura como insuficiente para atajar el impacto del calentamiento global. Y es que el cambio climático, de hecho, este es un pacto que ha sido descrito como el más ambicioso firmado hasta la fecha. Lo que hizo fue que líderes de los países firmantes se comprometieran a tomar acción para limitar el aumento de la temperatura, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir también las emisiones, que continúan siendo la causa esencial de los efectos que vemos cada vez más intensos, con más tormentas, sequías e inundaciones. Lo que se da en el marco de la COP30 es la primera gran revisión y balance de la implementación del Acuerdo de París. Si bien cada país está obligado a presentar cada año la evaluación del progreso de su hoja de ruta en materia de lucha climática, cuyo propósito esencial es sostener el calentamiento global por debajo del 1,5 grados Celsius. Uno de los problemas más graves es que algunos de los países siguen, Juan, sin cumplir parte de lo pactado. Para medir el progreso existe, de hecho, una denominación que es llamada contribuciones determinadas a nivel nacional, conocidas como CDN. En este frente, territorios como por ejemplo Reino Unido y Noruega han presentado su balance a tiempo, mientras que en contraste naciones como China presentaron planes que no han sido vistos de una buena manera, al no ser considerados lo suficientemente ambiciosos. Así las cosas, sin duda, Juan, habrá que esperar qué conclusiones salen de la cumbre. Y con la ausencia de Estados Unidos en esta cumbre. Con la notable ausencia de uno de las figuras más claves en este contexto. Efectivamente, María, muchas gracias. A ti por recibirme, Juan.